Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Saludos y bendiciones a cada uno de los hermanos que están en el lugar de adoración y a los hermanos que se encuentran a través de las redes sociales. La Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, ubicada en Park Gardens, Río Piedras, Puerto Rico, va a llevar a cabo la lección bíblica, amén, la lección número 4 de nuestro leccionario bíblico. Así que en esta ocasión hacemos oración, le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Padre Dios Todopoderoso, adoramos y bendecimos tu nombre, agradecemos a Dios el privilegio de poder compartir esta lección con la iglesia. Señor, que esta bendición de estar sentados en la mesa para compartir tu palabra sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Así lo creímos, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a compartir la lección para esta ocasión, la lección número 4. Lección número 4, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, pero sed testigos de Cristo. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, pero sed testigos de Cristo. La base bíblica para esta lección se encuentra en el libro de Romanos. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 9, luego estamos en Romanos capítulo 6, ¿ven? Luego seguimos para Romanos capítulo 12, ¿ven? Versículos del 1 al 2, y tenemos también lecturas bíblicas en Corintios, ¿ven? En Gálatas y en Juan, que próximamente, ¿verdad?, vamos a compartir. En esta lección, gloria al nombre del Señor, cuando nos presenta la palabra no conforméis a este siglo, gloria al nombre del Señor, amén, nos habla de una realidad, gloria al nombre del Señor. La iglesia se encuentra en un momento histórico, gloria al nombre del Señor, donde se presentan distintas doctrinas, distintos estilos de vida, distintas normas, leyes, movimientos sociales, amén. Un ambiente social que ubica a la iglesia, amén, en un peligro constante. Igualmente se presentan en este tiempo movimientos religiosos que van en contra de la palabra del Señor, amén, falsas doctrinas, sectas, aleluya, agendas de persecución hacia la iglesia. Es decir, estamos en medio de un ambiente que la Biblia lo cataloga, gloria al nombre del Señor, amén, como un tiempo de peligro, un tiempo de indicar a la iglesia que ya Cristo está a las puertas. Vemos que esta lección, el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, hace distintas recomendaciones a la iglesia respecto a cómo uno puede, dentro de este momento histórico, permanecer en la verdad de Cristo, amén, reconocer que aunque hay una fuerza contraria a lo que Dios establece en su palabra, nosotros tenemos que mantenernos en la verdad bíblica, tenemos que seguir proclamando que si estamos en Cristo, somos nueva criatura, que si estamos, amén, sirviéndole al Señor, tenemos que tener un estilo de vida distinto al que profesa, amén, aquellas personas que no tienen al Señor. Básicamente, esa es una introducción, amén, para esta lección. Así que vamos a compartirla, gloria al nombre del Señor. Hay varios pasajes bíblicos que queremos compartir porque son muy pertinentes para esta ocasión. Inicia esta lección, amén, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, y vamos a buscarlo en Romanos capítulo 5, pero quiero añadir, ¿verdad?, a esa porción que vamos a leer en Romanos
capítulo 5. ¿Ven? Que comienza la lección en el versículo 6, versículo 8. Vamos a leer, ¿verdad?, en Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga, lo que está hablando la palabra del Señor es que Jesucristo vino a salvar al hombre pecador. La Biblia establece por cuanto, en Romanos, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo, dice Pablo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por todo el mundo. Oiga, y Pablo dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara por morir por el bueno. El versículo 8 es el texto clave en esta lectura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, Cristo murió por el pecador. Y esta lección lo que nos trae es: y una vez nosotros recibimos la palabra, recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos seguir viviendo una vida de pecado. Ese es el énfasis de esta lección. El mundo entero, dice la Biblia, gloria al nombre del Señor, amén, que está bajo las fuerzas del enemigo, amén, está bajo el maligno. Y lo dice, amén, en la palabra, porque todo aquel, amén, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, amén. Y Juan, en primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y es que el enemigo tiene una agenda en contra de la iglesia, en contra de todo lo que Dios creó. El enemigo se manifiesta, ¿sí?, no solamente a través de los ataques a la iglesia como institución, a los creyentes, ¿sí? El enemigo también tiene una agenda para detener la proclamación del evangelio, y tiene una agenda también para que los creyentes estén claudicando. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice esta lección: no nos podemos conformar a este siglo, tenemos que ser testigos de Cristo, ¿sí?, en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Por eso esta lección en Romanos capítulo 5 versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, que va a haber diferencia entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve a Dios. La Biblia indica que el que no tiene a Cristo, amén, está fuera, está separado de la bendición de Dios. Amén. En Romanos capítulo 6, Pablo le habla a la iglesia. Quiero leer desde el versículo 5 y 6. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay un reto que nos declara la palabra del Señor. Hay una guía que la palabra le establece al creyente, y es que ya en Cristo, si nosotros, como dice Pablo a los Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí a los romanos se lo dice de esta forma: oiga, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra naturaleza, sin Cristo, estábamos muertos, estábamos bajo el dominio del enemigo, estábamos muertos espiritualmente, pero una vez llegamos a Cristo, fuimos resucitados, y esa naturaleza renovada, esa nueva criatura no puede estar sirviéndole al pecado. Esto es lo que está diciendo Pablo a los romanos. Para que no sirvamos más al pecado. Es decir, que no es compatible una nueva criatura con una práctica, una vida pecaminosa. No es compatible. Por eso aquí mismo le dice Pablo a los romanos, en el versículo 11, 12 y 13: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la esencia del servicio del creyente. Es que si estamos en Cristo y fuimos resucitados a una nueva vida en Cristo, lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, es que vamos a considerar que ya nuestra vida antigua, nuestra vida pasada, nuestra vida sin Cristo, ya eso murió, ya eso quedó atrás. Oiga, y dice, vamos a considerarnos nosotros que ya el deseo de pecar, el deseo de vivir contrario a la palabra, que eso ya falleció. Cuando un ser querido fallece, nosotros tenemos recuerdos, tenemos posiblemente algún pensamiento, una vivencia, pero no podemos contar con esa persona porque ya no está. Oiga, lamentablemente nosotros como creyentes, cuando decimos ya yo soy una nueva criatura en Cristo y ya mi naturaleza vieja quedó atrás, fue sepultada, es decir que muchas veces nosotros buscamos a ese que supuestamente está muerto y le damos cabida o le damos participación en nuestro estilo de vida. Y Pablo le está diciendo, deja los muertos enterrados, deja la vida pasada sepultada, que quede atrás. Si vas a estar vivo, que sea una vida para agradar a Dios. Por eso dice, no reine, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué bueno cuando nosotros podemos ser testigos de Cristo en medio de una generación que proclame y enseñe y testifique o dé por bueno lo malo,
y no quieran someterse, amén, a un encuentro, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Desde el libro de Génesis nos dice la Biblia que la humanidad ha querido vivir de manera apartada de Dios, egocentrista, ¿sí? Colocando al hombre por encima de todo lo que representa a Dios. Dice segunda de Corintios que el Dios de este siglo, oiga, y es el Dios con letra minúscula, el Dios de este siglo. Y si fuéramos a ampliar esa palabra, el Dios de este siglo, tenemos que identificar que la sociedad tiene distintos dioses. Hay distintas áreas dentro de la sociedad que el hombre los tiene como ídolos, y no solamente a algún movimiento religioso. Oiga, idolatran y podemos hacer una lista. Hay personas que se ven a ellos mismos como dioses, se idolatran a ellos mismos, amén. Ven al dinero como un dios, las cosas, las posesiones materiales. Vemos que, amén, el afán por las riquezas. Vemos que también el Dios de este siglo tratan de ubicar a las fuerzas, amén, políticas, posiblemente a las fuerzas económicas, como todo aquello que domina. Vemos que tratan también de imponer la liberalidad, el libertinaje como un Dios para este tiempo, y el rechazo al Evangelio mantiene al hombre, al ser humano, no solamente enajenado de la verdad bíblica, sino que también, amén, lo ubica en el grupo de aquellos que están, amén, sujetos a las corrientes de este mundo. Pablo, amén, vemos en la palabra del Señor que Pablo divide la humanidad en dos grupos. Oiga, y también lo vemos que en el Calvario, allí el escenario de Cristo en el Calvario también dividió la humanidad en dos grupos. Pablo la divide entre aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador, aquellos que deciden vivir una vida siguiendo los postulados bíblicos, y aquellos, amén, que están esclavizados por su incredulidad y viven, amén, apartados de toda normativa bíblica, dándole rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Igualmente en la cruz del Calvario, allí en el monte, en el Gólgota, amén, habían junto a Jesús dos hombres. Uno que dentro de su condición reconoció a Cristo como su Salvador, y otro que, teniendo accesible el perdón, teniendo accesible al dador de la vida, prefirió que la opción que le presentasen fuera el bajar de aquella cruz para seguir teniendo un estilo de vida pecaminoso. Hoy las personas tienen acceso, tienen a su disposición la palabra del Señor, tienen a su disposición, amén, lugares donde pueden adorar y bendecir el nombre del Señor. Tienen el testimonio de familiares, de amigos, amén, de personas que han podido interactuar con ellos y le han presentado el poder del mensaje del Evangelio transformador, el poder del Espíritu Santo de Dios cuando actúa en las vidas de aquellos que se rinden a Jesucristo. Sin embargo, las personas teniendo las alternativas representadas por Cristo dando vida y el mundo ofreciendo muerte, las personas prefieren escoger el camino de muerte. Por eso
Cuando una persona acepta a Cristo, ¿bien?, la Biblia enfatiza que hay un proceso espiritual, y es que la naturaleza pasada, antigua, pecaminosa, tiene que pasar por el proceso de ser sepultado, ¿verdad? Sepultado. Y el participar en algún servicio religioso que tenga que conlleve darle sepultura a algún ser querido o a alguna persona, es un proceso que trae, ¿verdad?, tristeza y dolor a las personas. Pero en el ámbito espiritual, el proceso de llevar a sepultura la vieja criatura debe ser un proceso que nos brinde alegría. Oiga, porque es que nos vamos a separar de aquello que representaba el pecado, representaba la maldición, representaba el estar fuera de la voluntad del Señor, y gracias a Jesucristo vamos a participar de ese proceso de sepultura de esa vieja criatura, y lo vamos a hacer con alegría. Hay personas que añoran y ven con tanta nostalgia su vida pasada, que la anhelan y la disfrutan y la sueñan, que la extrañan. Oiga, tenemos que aborrecer nuestro estilo de vida pasado y decirle: no quiero volver a ese camino, no quiero tener que ver con ese cuerpo, amén, con ese estilo de vida que representaba la maldición. Yo quiero tener una nueva vida en Cristo. Cuando la palabra nos dice en esta lección, buscamos por aquí, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, Pablo le dice, así que, Romanos 12, 1, 2 y 3, y el versículo 9, Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y el versículo 9 dice, Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nosotros somos enviados a este mundo como testigos, como testimonio de el poder del Evangelio, de la eficacia de la intervención del Espíritu Santo en la vida del hombre. Amén. Hoy nosotros podemos decir, como proclamó Pablo a los romanos, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque el Señor espera de nosotros como iglesia que, aunque en este siglo vamos a ser recipientes de tribulación, de hambre, de angustia, de persecución, de peligros diversos, amén, este momento histórico de la iglesia es un momento crítico. Pablo lo recoge en aquel momento histórico. Hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca el Señor espera poder contar con una iglesia
que anhele más que estar disfrutando de todo lo que ofrece el mundo. Dios espera y anhela poder contar con una iglesia que anhele estar con Él, que anhele decir: sí, ven Señor Jesús, no tardes más. Anhela tener una iglesia que siga proclamando el mensaje del Evangelio, que siga compartiendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación a tiempo y fuera de tiempo, como es la encomienda que tiene la iglesia. La iglesia tiene la encomienda de llevar un mensaje, ¿sí?, cristocéntrico. Y el mensaje de la iglesia verdadera, tiene que presentar que el pecado nos separa de Dios. El mensaje bíblico establece que el pecado rompe la comunión del hombre con Dios. No podemos llevar un mensaje como iglesia que, viviendo un estilo de vida pecaminoso, apartado de la palabra, estamos en comunión con Dios. Santiago dice que una fuente no puede echar agua dulce y agua salada. Dice que no podemos estar en 3 tipos de estados al mismo tiempo: frío, tibio, caliente, o que tenemos que estar calientes. Oiga, dice: a los tibios, a los que están en 2 aguas, el Señor los rechaza como parte, no los considera parte de su cuerpo, los expulsa de su cuerpo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que el mensaje de la palabra es un mensaje que lleva a la iglesia a anhelar vivir una vida apartada del pecado, una vida que esté dando testimonio del poder del Evangelio. Pablo aconseja a la iglesia a no dejarse contaminar con las características del mundo pecaminoso y esclavizado por Satanás. Dice que en medio del caos que existe en este mundo de maldad, es primordial que el cristiano sea fiel a Dios. Oiga, que no sea un creyente de temporada, sino que sea un creyente comprometido, solidario con la misión de la iglesia en servir a Dios y a su prójimo, en entregar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo al servicio del Evangelio de Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el evento que marca el camino para que el hombre pueda obtener salvación de sus vidas. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo mismo le dijo a la iglesia: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El pecado produce muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. Hoy abunda una sociedad que disfruta vivir en pecado. Anhelan que el día despunte para continuar practicando una vida de pecado. ¿Qué espera el Señor de la iglesia? Que en medio de este tiempo difícil, que en medio de esta generación mala y perversa, como identifica la Biblia, que nosotros podamos seguir
compartiendo el mensaje del Evangelio. No un mensaje que le diga a la gente, sigue haciendo lo que estás haciendo, que Dios como quiera te ama. Sí, Dios nos ama, pero quiere que nosotros salgamos de una vida de pecado. Dios nos ama y quiere que nosotros entremos, amén, a servirle. Quien escribe estas cartas era un perseguidor, un hombre religioso, un hombre que no quería saber del Evangelio, que estaba persiguiendo al mismo Jesucristo, dice la Biblia. El mismo Jesús le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de ser un perseguidor de la iglesia, al tener un encuentro con Jesucristo, se convirtió en un testigo del Evangelio, se convirtió en un proclamador de la palabra, se convirtió en un mártir, amén, por causa del Evangelio. El Dios al cual usted y yo le servimos, lo que espera de nosotros es que demos testimonio en medio de esta generación, que le digamos a la gente: sí, hay una situación incontrolable en medio de una sociedad, porque la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos, que son tiempos peligrosos, amén. Pero en medio de este tiempo peligroso hay una iglesia que sigue confiando en el Señor, hay una iglesia que sigue hablando que Cristo está presente en medio de nuestro día a día, que hay un Cristo que no nos ha dejado solos, que hay un Cristo que se sigue manifestando en medio de las reuniones, en medio, amén, de la reunión de los adoradores, para dar testimonio de que Él todavía quiere salvar, Él todavía quiere perdonar, Él todavía quiere restaurar al pecador. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia, del impío. Dios quiere dar vida, y la vida está en Jesucristo. Procuremos seguir las pisadas de Jesucristo. Procuremos vivir una vida agradable al Señor, y pidámosle todo el tiempo a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude, amén, a mantenernos como iglesia fieles hasta el fin. Damos gracias al Señor por esta palabra que podemos compartir. Queremos enviar saludos y bendiciones para nuestra hermana Los Milagros Soto, igualmente para José Moreno, para Carmen Gloria, para Ani Batista, para nuestra hermana Susana de la Rosa, para Priscila Pérez, amén, y para todos aquellos que posteriormente van a unirse a esta transmisión. Queremos hacer oración por nuestra hermana Rosy Quiñones, queremos hacer oración por el hermano Lemuel Santos, queremos hacer oración por Ramonita, amén, y por cada enfermo, igualmente por los cuidadores que están alrededor de, sea un enfermo o sea un familiar que necesita cuidados, amén. Así que hacemos esta oración y le pedimos al Señor encarecidamente por la intervención de su mano poderosa, haciendo milagros en las vidas que anhelan esa manifestación de Dios en sus vidas, que necesitan de un impacto poderoso de la palabra del Señor, obrando en ellos, amén, de forma milagrosa, haciendo lo que es imposible para el hombre. Señor, gracias por esta palabra que podemos compartir. Te presentamos a la hermana Rosy, Señor, la situación de salud que ella atraviesa, igualmente a cada una de las vidas que hemos mencionado, aquellas que están en sus hogares, que anhelan también esta oración. Señor, los ubicamos a ellos en esta oración para que tú obres un milagro. Señor, mira a la hermana Rosy, Dios amado, el dolor en su cuerpo, Señor, las intervenciones que ella ha tenido diversas en su cuerpo, Señor, los procesos que ella ha atravesado. Señor, ayúdala en este momento de dificultad, así como lo has hecho en ocasiones anteriores. Señor, te pedimos que obres un nuevo milagro, un milagro en su vida.
Señor, a los cuidadores que están a su alrededor, su hija, los amados, su hermana, la hermana Iris Nereida, Señor, y los demás cuidadores que hacen un ejército de intercesores en favor de todos estos enfermos, Dios mío, para orar, para colaborar en distintas áreas. Bendíceles, fortaléceles en estos procesos, Señor, y que ellos puedan testificar de que tú obras, tú sigues obrando en favor de tu pueblo. Gracias por esta palabra. Te pedimos, Dios mío, que bendigas a tu pueblo, que podamos, Dios amado, permanecer firmes en medio de este tiempo peligroso. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Les invitamos para que nos acompañen a la iglesia de Park Gardens. Nos reunimos de manera presencial los miércoles en la mañana de 9:30 a las 9:30 con nuestro periodo de oración. Los jueves estamos desde las 7:15 de la noche, amén, con la lección bíblica. Y los domingos iniciamos nuestro culto de adoración a las 10 de la mañana, aunque desde las 9 de la mañana los domingos está la facilidad de la iglesia abierta para aquel que quiera llegar a orar. Así que le esperamos para que nos pueda acompañar en la adoración en la iglesia de Park Gardens de manera presencial. Estamos a través de las redes sociales los martes a las 7:15 de la noche con la reflexión pastoral. Los miércoles estamos a las 7:15 de la noche con la lectura bíblica. Los jueves transmitimos la lección. Y los domingos también transmitimos nuestro culto de adoración. Así que usted tiene la disponibilidad de recibir la palabra, no solamente por las redes sociales, sino también de manera presencial. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la adoración a Dios. Les invitamos y esperamos poderles saludar próximamente. Así que para todos muchas bendiciones y esperamos en el Señor que su petición sea contestada para la gloria y la honra del Señor. Muchas bendiciones para todos, amados hermanos.